Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Es una bendición regularmente domingo con domingo poder compartirles parte de la experiencia de la palabra de nuestro Dios. Ahora estamos nosotros teniendo nuestros cultos presenciales y entonces parte de lo que estoy haciendo es traerles a ustedes un resumen de la predicación que escuchamos, pero además también tenemos la oportunidad de ver o acompañar a los muchachos en la adoración, así que espero que disfruten este tiempo de alabanza, que podamos unirnos a ella y posteriormente a las alabanzas poder escuchar de la palabra de Dios. Sean bendecidos y de verdad desde lo más profundo de nuestro corazón, gracias por seguir la transmisión. Reciban un cordial saludo de la Tercera Iglesia Nazarena en Tapachula, Chiapas. Bendiciones y a escuchar estas alabanzas. ¿Me pueden acompañar con sus palmas?
seguir adorando a nuestro Dios.
Voy a compartir con ustedes el concepto de la iglesia, pero desde el enfoque de una comunidad. A veces nosotros tenemos como conceptos equivocados en relación a la iglesia, inclusive confundimos el edificio con la congregación. De repente cuando alguien nos pregunta ¿dónde vas?, quizá nuestra respuesta es voy a la iglesia. En realidad vamos al templo, a la casa de Dios, para adorar el nombre de Dios. La iglesia, desde el enfoque de una comunidad, es una familia que siempre tiene sus brazos extendidos para poder recibirnos, y que vale la pena ser parte de esta comunidad, porque bíblicamente hablando la iglesia es el cuerpo de Cristo, es realmente donde podemos expresar juntos esa experiencia única que nos hace ser parte de ella, y es la experiencia que tenemos con Cristo Jesús. Toda persona que ha reconocido a Jesús como su Salvador personal es parte de esta iglesia, y lo mínimo que se espera que pueda también venir a una comunión estrecha en compañía de los demás que están pasando por la misma experiencia. Ahora, entendiendo esto, también tenemos que reconocer que de repente la iglesia se distancia de su esencia, de su razón, se distancia de su Señor, y entonces es cuando la iglesia deja de cumplir su papel, y en lugar de ser una comunidad que recibe, que abraza, que ama, de repente produce también dificultades para aquellos que asisten en ese lugar. Quiero iniciar hablando un poquito de el inicio de la iglesia, especialmente usar el capítulo 2 del libro de los Hechos. Recién está la experiencia de la venida del Espíritu Santo, que es lo que inaugura realmente el inicio de la iglesia. Y debido a esta experiencia profunda con el Espíritu Santo, comenzaron estos primeros seguidores de Jesús a vivir como contracultura, es decir, ya había una religión, ya había una creencia en Dios, pero cuando se viene a una experiencia con Jesucristo, la vida de las personas cambia radicalmente, porque el amor de Jesucristo llega a inundar de manera completa la vida de ellos, y este amor no puede quedar cautivo, es un amor que inmediatamente comienza a transmitirse a la vida de los demás. De hecho, los primeros cristianos sufrieron demasiado, fueron una generación rechazada, perseguida, es decir, muchos de ellos fueron inclusive asesinados por seguir a este Jesús. Era realmente contra toda la fe de ese momento. Sin embargo, ellos se mantuvieron. Un asunto que hace creer que les ayudó a mantenerse precisamente fue esa promesa que Jesús les había dado. Jesús les había dicho, no se muevan, quédense aquí en Jerusalén, porque van a recibir una capacitación, van a recibir el poder del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, van a tener la capacidad de ser hasta mis mártires. Eso lo leemos en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Y entonces esta capacitación especial que recibieron de parte del Espíritu Santo hizo que se mantuvieran firmes sobre todas las acechanzas. Realmente es un modelo muy, muy especial, porque nosotros nos ha tocado vivir ya en una comodidad en realidad, y hasta de repente como que menospreciamos el compromiso que tenemos con Jesucristo, el compromiso que tenemos con su cuerpo, y cualquier detalle que tienda a ofendernos o a hacernos sentir incómodos, nos hace darle la espalda a Cristo, nos hace darle la espalda a la iglesia. Entonces voy a leerles al final del capítulo 2, del versículo 40 en adelante, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la conclusión del sermón que Pedro dio inmediatamente después que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Las personas fueron tocadas por Dios de tal manera que ellos preguntaron qué deberían de hacer. Y ese día entonces la información que Lucas ofrece aquí en el libro de los Hechos es que esta gran multitud, como 3,000 personas, fueron añadidas a la creencia en Jesucristo. Y esta es realmente la primera congregación, la primera comunidad que abiertamente está reconociendo a Jesús como el verdadero Mesías. Y propia de esta experiencia entonces viene una cualidad de vida, les decía hace un momento, una cualidad de vida que va a ir en contra de la cultura del momento. Pero comienzan a ocurrir cosas realmente maravillosas. En primer lugar, como una confirmación de su decisión por Cristo, para un ingreso a la comunidad, dice Lucas que ellos fueron bautizados. Es decir, ellos públicamente testificaron, reconocieron que Jesús verdaderamente era su Salvador. Y entonces lo que continúa como expresión de vida está en el versículo 42, dice que ellos se mantuvieron en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza que los apóstoles estaban transmitiendo. La enseñanza de los apóstoles no es más que la transmisión del Evangelio, es como una interpretación de las palabras que Jesucristo les había dado, y entonces ahora ellos lo dan a conocer y traen una experiencia de vida que compartir. No había otro aprendizaje más que las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Probablemente las parábolas de Jesús fueron repetidas. De seguro el Sermón del Monte, o lo que llamamos nosotros el Sermón del Monte, fue repetido en la vida de ellos. Y entonces las multitudes abrazaban de buena manera las enseñanzas de Jesús y se mantenían realmente en ellas. Recuerden que hay un ambiente de enseñanza diferente que es el judaísmo. Sin embargo, ellos se mantienen creyendo en Jesús. Pero no solamente ellos se mantienen en el aprendizaje, porque mantenerse en la doctrina es mantenerse en el aprendizaje, y especialmente el aprendizaje de la palabra de Dios. Entonces, este es de alguna forma también algo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Quien verdaderamente quiera mantener una experiencia con Jesucristo, quien de verdad quiera ser parte del cuerpo de Cristo, le corresponde entrar a un aprendizaje permanente de lo que son las Sagradas Escrituras, que podamos ir día con día a ella y encontrar a través de ella la dirección práctica que Dios ofrece para gobernar nuestras vidas, para dirigir nuestras vidas, para la toma de decisiones. Nosotros realmente vivimos en un mundo lleno de confusiones, donde sí recurrimos a consejeros, o sea, qué bueno que podamos hacerlo, pero la mejor consejera al final de cuentas viene siendo la palabra de Dios. Entonces valdría la pena que nosotros también podamos entrar deseosos de poder aprender de la palabra del Señor. Quiero retarles a eso. Tal vez usted sabe algo de religión, tal vez tiene alguna idea de lo que es la iglesia o alguna iglesia, pero esta expresión de lo que es ser una iglesia se logra mediante la palabra. Lo otro que ocurre aquí en el pasaje como consecuencia de tener a Jesucristo en el corazón es que dice que ellos vivían en una comunión muy estrecha los unos para con los otros. Y esto es bien interesante. Inclusive en el capítulo 4 se vuelve de nuevo a confirmar parte de este compañerismo, la forma de cómo ellos abrazaron el Evangelio, pero también la forma de cómo comenzaron a abrazar a otros que estaban compartiendo la misma fe. Es decir, ellos lograron vivir en una armonía tal. El libro de los Hechos habla de una comunión demasiado estrecha que ellos lograron vivir, de tal forma que Lucas anuncia y dice que ellos en las casas compartían los alimentos, compartían de la comunión, compartían las oraciones, me imagino compartían la enseñanza de la palabra, tenían en común realmente todas las cosas. Eso habla de una armonía tal. Este es el concepto de familia que la iglesia tiene. Entonces, a veces uno vive como muy solitario, sobre todo personas que probablemente no disfrutan de amistades profundas,
Qué bueno es saber que una de las necesidades que nuestros corazones tienen es el sentido de pertenencia, y la iglesia nos brinda la oportunidad para ser abrazados, para compartir inclusive también el amor que Jesucristo ha puesto en nuestras vidas. Si usted es una persona que no tiene un lugar donde congregarse, valdría la pena, busque la iglesia, busque el cuerpo de Cristo, busque donde se enseñe de la palabra de Dios y nútrase a través de ese amor, de ese afecto que Jesucristo da a través de aquellos que están pasando por la experiencia de tenerle como un Salvador personal. Algo más que se menciona aquí, habla del partimiento del pan y en las oraciones. Son características básicas que vemos en este primer desarrollo. Es una comunidad de amor, de afecto, es una comunidad que recibe, que abraza realmente, sobre todo cuando uno está pasando por circunstancias difíciles de la vida. La segunda característica que se distingue aquí en el libro de los Hechos de esta iglesia, de esta recién nacida iglesia, era que ellos se movían no en sus propias fuerzas. Ellos tenían muy claro que no podían salir adelante si no estaba un poder especial sobre ellos, el poder del Espíritu Santo, porque esta fue la promesa que Jesús les dio, que para que ellos pudieran continuar en el camino de la vida, de este aprendizaje de Jesucristo, forzosamente necesitarían de la presencia del Espíritu Santo. Y entonces esa presencia del Espíritu Santo fue la que les ayudó a mantenerse firmes en medio de la persecución. Es decir, ellos eran perseguidos, tenían que irse a otra comunidad, pero donde iban a la otra comunidad, en lugar de esconderse, ellos comenzaban a proclamar una vez más a Jesucristo. Realmente esto no se logra con el valor humano, no se logra solo con el entendimiento de la razón. Lo lograron realmente porque ellos fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y esto es lo que al final de cuentas diferencia a los grupos. Nosotros pues tal vez pertenecemos a diferentes grupos, tal vez usted pertenece a una sociedad de padres de familia o es alumno de una escuela, tal vez alguien pertenece a algún sindicato, a algún sector de salud, pero hay algo que diferencia a los grupos, y es que es la iglesia la única donde se desarrolla la presencia del Espíritu Santo. Para hacer un sindicato uno no necesita el Espíritu Santo, para hacer una asociación civil tampoco lo necesita, pero la iglesia no puede vivir fuera de la experiencia del Espíritu Santo. Entonces valdría la pena poder atesorar esta necesidad y decir, realmente yo soy una persona que he tenido acceso a la iglesia, pero mi vida no tiene fuerzas, me siento vacío, es más, no me siento parte ni siquiera de esa congregación o no me siento parte de esa comunidad donde he tenido la oportunidad de asistir. Bueno, probablemente se deba a que no es realmente la fuerza humana, la experiencia humana la que nos hace ser parte de esta congregación, sino el sello fundamental para que podamos llamarnos iglesia se llama Espíritu Santo, y esa experiencia la debemos de tener cada uno de nosotros para que de verdad podamos disfrutar de lo que es vivir en comunidad. Entonces recuerde, uno no puede mantenerse victorioso dentro de la iglesia, aunque la iglesia nos cobije, a menos que tenga la presencia del Espíritu Santo. Entonces aquí hay ya dos experiencias. La experiencia con Cristo brinda amor a nuestros corazones para abrirnos a los demás, para aceptar a los demás, para bendecir a los demás. Pero la experiencia con el Espíritu Santo nos va a ayudar a mantenernos firmes en esa congregación, en ese grupo, sobre cualquier diferencia que pudiera haber, porque el poder del Señor es grande. Pero también para mantenernos firmes en la fe sobre cualquier adversidad que pudiera venir, porque ahí está el poder. No es fácil realmente permanecer en la vida cristiana, es un asunto bastante complicado. Quienes han intentado caminar en la vida cristiana se darán cuenta que en cuanto uno decide realmente comprometerse con Dios, comienzan las barreras, comienzan a aparecer una serie de situaciones críticas y uno dice, bueno, no tiene sentido realmente ser parte de esta comunidad, pero en realidad la falta del poder del Espíritu Santo es lo que nos hace llegar a esas conclusiones. Cuando una persona ha recibido realmente la experiencia con el Espíritu Santo, está dispuesta a avanzar sobre cualquier dificultad que venga. Lo otro que llama mucho la atención en esta recién comunidad que están haciendo ahora con la venida del Espíritu Santo es que ellos comenzaron inmediatamente a articular
a ese Cristo, comenzaron a proclamar a la salvación a través de Jesús. Y ellos tenían muy claro que Cristo, que Jesús, había venido a este mundo para entregar su vida en la cruz del Calvario y con ello traer salvación a la humanidad. Eso no se les borraba. Ellos tenían muy bien claro que no hay salvación de otra forma sino a través de Cristo Jesús, que el único camino para encontrar a Dios es Cristo Jesús, y que esa había sido la función de Jesús: venir realmente a este mundo, entregar su vida, morir en la cruz del Calvario. Lo segundo en este aspecto de la proclamación es que ellos, además de tener clara esa venida de Jesús, esa venida de salvación, también tenían claro el concepto de la resurrección. Estaban convencidos que el Padre Celestial había levantado a Jesucristo poderosamente de esa tumba, que Jesús no había quedado allí cautivo, Jesús ahora vivía. Esto es maravilloso porque esto les daba la esperanza de la eternidad. Entonces ellos están claros que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, pero también se levantó poderosamente. Lo tercero en relación a esta proclamación de la fe es que también estaban convencidos que Jesús había regresado al cielo. Estaban ellos convencidos de la ascensión de Jesús al cielo. Y por eso ellos están seguros que Cristo velaba por ellos, cuidaba de ellos. Este sería el tercer aspecto de convencimiento para nosotros: saber que verdaderamente el Hijo de Dios, Jesús, descendió a este mundo por amor a nosotros. Él quiso encontrarnos cuando estábamos perdidos. Él quiso atraernos hacia Él. Y si nosotros estamos convencidos que la venida de Jesús al mundo no fue un asunto accidental, ni es un invento tampoco, sino que es la realidad del amor de Dios buscando a la humanidad, bueno, nosotros finquemos nuestra esperanza en ese perdón que Él logró a través de su sangre vertida en la cruz del Calvario, pero que también nos ofrece la oportunidad de una vida eterna a través de su resurrección, y que Él ahora intercede por nosotros. Ese sería el tercer aspecto de vida en esta pequeña comunidad. Es decir, hay un sentido de amor, un sentido de pertenencia, hay un poder que los distingue, tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo, pero también hay una proclamación porque están convencidos que verdaderamente Jesús era el único que podía ofrecerles la salvación. Y lo cuarto que se mira en la vida de esta comunidad es la esperanza clara que ellos tenían del retorno triunfante de Jesús. Las palabras que los discípulos recibieron en el momento de la ascensión de parte de los ángeles es: este mismo Jesús que está partiendo, un día regresará. Y ellos tenían claro que Jesús vendría por ellos. Entonces ellos viven todos los días con la realidad de que lo más importante es la espera de esta segunda venida de Jesús, que ellos deberían de estar preparados. Y ahí aparece una palabra muy especial entre los judíos, la palabra Maranata: Cristo viene, y de tal forma que se convierte en el saludo de ellos. Cada vez que se encontraban con alguien es Maranata, es decir, están diciendo Cristo viene. Esa es otra cosa que de alguna forma tenemos que traer a nuestra mente. La vida nuestra en esta tierra no es permanente. Un día Jesús aparecerá, un día vendrá de nuevo, vendrá por aquellos que le reconocieron como un Salvador personal. La Escritura es muy clara y dice que vendrá realmente por sus redimidos, vendrá por aquellos que de verdad decidieron seguirle, que sobre cualquier dificultad se mantuvieron. Por eso en Apocalipsis Juan dice que la fidelidad de este pueblo, de estas personas, la fidelidad de los que conocemos a Jesús debe ser hasta la muerte. Dice: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Es decir, una permanencia, sabiendo que Jesús realmente va a retornar. Un quinto aspecto que es tal vez no indispensable, pero importante también en la vida de ellos, es que esta primer comunidad no disfruta de una gran organización. Pareciera ser que ni siquiera hay organización. Realmente comenzaron los discípulos, pero a medida que el grupo fue creciendo, comenzaron ellos a añadir a esta organización una serie de servidores. Por ejemplo, muy temprano en el libro de los Hechos se habla de una dificultad que estaban atravesando. Ellos tienen como un ministerio de ayuda social, de compasión hacia las viudas, pero ya había descuido. Los discípulos
no lograban realmente satisfacer la necesidad de aquellas personas, y entonces ellos dijeron, el llamado nuestro es predicar la palabra, es dedicarnos a la oración, pero ustedes pueden colaborar, ustedes pueden ser parte de este ministerio. Y escogieron a 7 personas que en su momento le llamaron diáconos. Entonces, lo interesante de esta comunidad es que también al irse estructurando, abre la puerta para que a través de los dones, a través de las habilidades, uno pueda encontrar un lugar de servicio, un lugar de utilidad en la vida. Esta es una bendición, no solamente nos abraza, no solamente se puede disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, no solamente se puede proclamar a ese Jesús o esperar su segunda venida, sino saber que cada uno de nosotros debería de comprometerse, debería de disfrutar realmente de poder ofrecer esos dones, esas habilidades que Dios le ha dado. Y entonces así comienza el desarrollo de esa organización. Posteriormente hay ancianos, hay maestros, hay pastores realmente, que hay diaconisas, es decir, las mujeres tienen un lugar. Eso es algo que vale la pena también señalar. La iglesia siempre ha dado la oportunidad para que las mujeres participen. En el caso de Jesús, Él se ayudó de mujeres que le ayudaron en su ministerio terrenal. La iglesia primitiva también disfruta de las habilidades, de las capacidades de las mujeres para poder ser parte de esta naciente iglesia con una estructura sencilla, pero una estructura que da la oportunidad de servir. Entonces me gustaría culminar este resumen del sermón diciendo las siguientes cosas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Como tal, es un privilegio pertenecer a Él. Cualquier prejuicio que pudiera haber de su parte, sepa que el enemigo es muy astuto y trabaja de una o de otra manera sembrando dudas en nuestra mente. Pero la iglesia es limpia porque le pertenece a Cristo Jesús. Y cualquier situación que la ensucie, eso un día tiene que terminarse. Pero es una iglesia que está en camino, que está en perfeccionamiento, y el Señor espera encontrar una iglesia limpia, sin mancha, sin arrugas, y usted puede ser parte precisamente de esa iglesia. Como iglesia también tenemos bien definido que no hay otra forma de salvación, solamente Cristo es el medio de salvación. Cristo nos salva, pero Cristo también se mantiene en ese gobierno, en esa soberanía, y Él se vuelve la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, es su fundamento. Entonces, somos una iglesia que predica a Jesucristo y que tiene la seguridad que quien encuentra a Jesucristo encontrará la vida eterna. No somos propietarios de la salvación, pero sí tenemos el privilegio de predicar a Jesucristo como el único Salvador. Esa es la forma de cómo vivimos en nuestra fe. En tercer lugar, entender que toda iglesia tiene sus postulados doctrinales, postulados de fe. Y nosotros tenemos las propias. Nosotros estamos convencidos que en esta temporalidad de vida confiamos en un único Dios verdadero, manifestado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Y dentro de esa bendición, de esa fe que tenemos en Él, estamos también esperando esa consumación final cuando Él retorne y pueda llevarnos a un estado de vida diferente. Por último, entender que la iglesia también tiene ministerios a los cuales podemos nosotros ser bendecidos al participar, apropiarnos de los propósitos de estos ministerios que atienden desde los niños muy pequeños hasta los hermanos más grandes de edad, que atienden a mujeres, que atienden a varones, y que valdría la pena ser parte de estos ministerios y encontrar la bendición de lo que significa pertenecer a una comunidad, pertenecer a una familia. Nosotros abrimos las puertas de la Tercera Iglesia en Nazareno para decirles bienvenidos. En realidad queremos juntos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Si usted no tiene una experiencia con Cristo Jesús, es una muy buena oportunidad. Ya no viva solo, no viva realmente luchando la vida sin ese sentido de pertenencia. Aquí hay una familia que le ama, que quiere apoyarle, que quiere orar por usted, que quiere acompañarle. Voy a hacer una breve oración pidiendo que la gracia de Dios llene su corazón y que ojalá y usted pueda ser parte de este cuerpo de Cristo al aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Buen Dios, muchas gracias porque quisiste fijarte en nosotros como personas que vivíamos lejos de ti. Quisiste traernos, Señor, a una comunión muy estrecha contigo.
Quisiste que seamos parte de tu cuerpo, que es la iglesia. Gracias porque tú eres el dueño de ella, tú eres la cabeza, tú eres el fundamento, tú eres la razón de ser. No hay otra forma de ser iglesia si no te tenemos a ti. Si alguien, Señor, vive apartado de tus caminos y ahora quisiera, Señor, reconocerte como un Salvador personal, permite que abra su corazón y que sepa que tú le estás llamando a vivir una vida cerca contigo, Señor eterno, que pueda ser parte de tu cuerpo. Los bendecimos, Señor, quédate en esos corazones y gracias por el privilegio que nos das de llamarnos iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Nos da mucho gusto que pueda vernos y escucharnos y especialmente escuchar la palabra del Señor. Recuerde, Dios le ama profundamente y quiere que usted disfrute de sus bendiciones. Hasta luego. Estamos listos para el inicio de nuestras actividades. En este retorno a la nueva normalidad, es importante seguir estas indicaciones. Llegue con anticipación y utilice el cubrebocas. La entrada será por el portón del estacionamiento. Para ingresar al templo, deberá hacerlo por la puerta lateral. Antes use el tapete sanitizante. Se le tomará la temperatura y proporcionará gel antibacterial. Un ujier le ofrecerá un sobre para su diezmo. Si lo ocupa, deberá de recibirlo. Una vez adentro, los ujieres le indicarán los lugares para sentarse, respetando la separación indicada. La salida se realizará por la puerta principal del templo, comenzando por la parte posterior. Será importante mantener la sana distancia y el orden como se lo indique el ujier. También podrá depositar su diezmo y ofrenda en los ofrenderos sostenidos por los ujieres. Por seguridad de los niños de 0 a 12 años, adultos mayores de 65 años y mujeres embarazadas, solo nos podrán acompañar en las reuniones en línea, hasta un nuevo aviso por parte de las autoridades de salud. Seguro será una grata experiencia estar de nuevo en la casa de Dios. Disfrute de este tiempo y actuemos de manera responsable.